La Oficina Estadounidense de Investigaciones Económicas tiene una definición muy concreta de lo que se considera como una burbuja de activos. Exige tres condiciones. La primera es que el activo debe subir más de un 100% en un periodo de 2 años. En segundo término, tiene que batir al mercado en al menos un 100% durante ese mismo periodo. Y la tercera es que debe ofrecer una rentabilidad a 5 años superior al 50%. Si observamos los ferrocarriles en la década de 1840, el Dow Jones en los años 20 o la bolsa japonesa en los años 80, todos esos episodios de subidas explosivas cumplieron las tres condiciones, quedando oficialmente clasificados como burbujas. En todos los casos, la burbuja acabó estallando, dando lugar a algunas de las recesiones económicas más terribles de la historia financiera, incluida la Gran Depresión. En la actualidad, el consenso de los medios generalistas es que estamos en medio de una burbuja tecnológica, pero cuando aplicamos la misma definición que acabamos de explicar al Nasdaq 100, no se están cumpliendo las tres condiciones. El Nasdaq solo ha subido un 45% en los últimos 2 años. Únicamente ha superado al S&P 500 en un 3% y ha ganado un 90% en los últimos 5 años. Por tanto, solo cumple uno de los tres criterios, lo que es muy distinto, por ejemplo, de la burbuja.com, en la que el Nasdaq 100 cumplió con las tres categorías. No obstante, si analizamos la trayectoria de las acciones de semiconductores en los últimos años, sí observamos que siguen una dinámica de precios muy similar a los del Nasdaq 100 durante la burbuja.com. Las acciones de semiconductores han subido un 110% en los últimos 2 años. Han ganado un 275% en los últimos 5 años. Y han batido al S&P 500 en casi un 100% en los últimos 2 años. Así que cumplen con los tres factores necesarios para hablar de una burbuja. Ahora bien, las acciones de semiconductores siguen siendo una parte muy pequeña de la economía en comparación con la tecnología en 1999, pero lo que el sector representa es lo verdaderamente importante. Las acciones de semiconductores se sitúan en el centro de la expansión de la infraestructura de IA, centros de datos, computación en la nube, grandes modelos de lenguaje. Todos dependen primero de algo, los chips de semiconductores. Y si estos se encuentran en una burbuja, probablemente significa que todo lo asociado con ellos también está en una burbuja. Cierto que la mayoría de inversores comprende esto, aunque la cantidad de ruido y opiniones contradictorias que escuchamos sobre este tema es extrema. Nuestro trabajo consiste en digerir toda la información para ofrecerles una imagen clara de lo que realmente está sucediendo, con lo que, idealmente, ustedes podrán tomar mejores decisiones. Este es el tipo de análisis que nosotros utilizamos personalmente para identificar los activos más rentables, sectores y acciones, independientemente del contexto macroeconómico en el que nos encontremos. Puede ver un resumen gratuito de nuestra estrategia de inversión para 2026 en la descripción del vídeo. Si desean comprender cómo esta investigación se traduce realmente a la hora de tomar posiciones en el mercado de valores. Sin embargo, los riesgos reales para la economía no son las acciones en sí mismas, sino todos los elementos vinculados a estos títulos. Por otro lado, ya sabemos que el CAPEX en IA está teniendo un impacto real en el crecimiento de Estados Unidos. En 2025, aproximadamente 375.000 millones de dólares se destinaron a infraestructura de IA, alrededor del 1,2% del PIB. Este año se espera que esa cifra más que se duplique.
hasta alcanzar 875.000 millones de dólares, es decir, el 3% del PIB. Pero no se trata solo del gasto. Lo relevante es lo que sucede cuando ese gasto empieza a circular en la economía, lo que se conoce como efecto multiplicador. Por ejemplo, en la primera mitad de 2025, las empresas tecnológicas gastaron el equivalente a 177.000 millones de dólares en CAPEX de IA. Según diversas fuentes, esto generó 700.000 millones de dólares de crecimiento económico en Estados Unidos durante ese mismo periodo, lo que representa un efecto multiplicador de 3,5. Esta es la razón por la que el CAPEX en IA ha sido un motor de crecimiento tan potente, y esa contribución positiva es exactamente lo que lo convierte en un riesgo para la economía. Una forma muy sencilla de verlo es observando los datos de exportación de Taiwán. Taiwán produce más del 60% de los semiconductores del mundo, lo que convierte al país en la fuente de chips más importante mundialmente. Al superponer el PIB de Estados Unidos en este gráfico, se observa que los periodos en los que las exportaciones de chips de Taiwán se aceleran tienden a anticipar fases de fuerte crecimiento económico en Estados Unidos. Cuando las exportaciones se ralentizan o contraen, el crecimiento estadounidense tiende a debilitarse. Es muy probable que esto esté contribuyendo al saludable crecimiento económico del 2,3% que Estados Unidos está registrando. También tendría sentido que, si las exportaciones comienzan a disminuir, arrastren el crecimiento económico. Y cuanto más central sea la IA para el crecimiento estadounidense, mayor será este riesgo. De cara al 2030, se proyecta que el CAPEX en IA alcance los 7 billones de dólares, equivalente aproximadamente al 20% del PIB actual de Estados Unidos. Esa ya es una cifra tremenda, y más aún si se considera el efecto multiplicador de todo ese gasto. De hecho, implicaría que la economía estadounidense prácticamente se duplicaría en tamaño para 2030, solo por la inversión en IA. Usted pensará que no son cifras muy realistas, y probablemente estaría en lo cierto. Así es como se forman las burbujas, cuando las expectativas son tan poco realistas que resulta casi imposible cumplirlas. Para que dichas expectativas estén justificadas, todo el gasto debería generar valor económico real, y lo que es más importante todavía, proporcionar una rentabilidad real sobre la inversión. Si los inversores advierten que no existe rentabilidad, el gasto colapsará, generando un gran roto en el crecimiento del PIB. La justificación original de esta oleada de gasto en IA era la productividad, que la IA se traduciría muy rápidamente en una mayor contribución por trabajador, elevando el crecimiento en toda la economía. Sin embargo, desde que ChatGPT se generalizó en noviembre de 2022, el crecimiento de la productividad laboral en Estados Unidos ha sido del 2% de media, una cifra ligeramente superior a las de antes del lanzamiento de ChatGPT, y los datos empresariales parecen contar una historia similar. Solo el 12% de las empresas ha informado de mayores ingresos y de una eficiencia de costes mejorada gracias a la adopción de la IA. El 55% no señala ningún beneficio tangible. Por lo tanto, la IA no está generando un valor real en términos de productividad. Lo que sí ha funcionado hasta ahora son los modelos de lenguaje de gran tamaño. ChatGPT cuenta con unos 1.000 millones de usuarios activos mensualmente, lo que la convierte en la tecnología adoptada más rápidamente en la historia de la humanidad, y ofrece un valor real a sus usuarios. La mayoría de las estimaciones
sitúa los ingresos totales por software y servicios de IA entre 300.000 y 500.000 millones de dólares anuales para 2030. Se trata de ingresos significativos, pero todavía solo representan un 7,5% del gasto total en infraestructura proyectada. En consecuencia, para justificar 7 billones de dólares de CAPEX para 2030, la IA necesitaría generar un flujo de ingresos de varios billones de dólares, o generar ganancias de productividad sostenidas y suficientemente importantes como para incrementar de manera relevante el crecimiento del PIB. Por ahora, no disponemos de evidencia concreta de ninguno de estos resultados. Gran parte del gasto que se está realizando hoy se justifica por especulaciones sobre futuros avances, como el descubrimiento de fármacos, sistemas autónomos, robótica o computación cuántica. Y aunque esos avances sin duda llegarán en algún momento, no hay garantía de que ocurran para 2030, ni proporcionen un retorno claro del capital para los inversores. Entonces, ¿está todo a punto de provocar un gran estallido y arrastrar a la economía hacia una recesión? Pues bien, para nosotros, todo depende en realidad de cuándo ocurra la reversión. Incluso si en 2026 vemos un retroceso sustancial del 30% respecto a los 375.000 millones de dólares de gasto en IA del 2025, solo supondría un impacto del 0,3% en el PIB. Aun si tenemos en cuenta el efecto multiplicador, el mayor de los males no sería más que una ligera desaceleración en la economía. Pero cada año en el que el gasto en IA crece bajo estas expectativas marcadas, más expuesta queda la economía a un traspiés por el incumplimiento de las mismas. Una vez que los inversores asuman que la rentabilidad de la inversión quizá no sea tan alta como ellos creen. Esta es la razón por la que nosotros pensamos que este gráfico representa bastante bien cómo podrían desarrollarse los acontecimientos. No hay una razón objetiva por la que el gasto en CAPEX de IA pegue un frenazo hoy. Todavía hay margen para que crezca y para que los inversores aumenten su optimismo. No obstante, en un plazo de 2 a 3 años, la historia podría ser completamente distinta. Nosotros, de hecho, pensamos que 2026 va a ofrecer más oportunidades en acciones de semiconductores, a medida que la euforia continúe creciendo. Ya hemos obtenido buenos resultados de nuestras posiciones en nombres como KLAC, TSM y ACMR, pero contamos con una lista de acciones con potencial para batir al mercado en los próximos meses. Analizamos los pormenores de nuestra estrategia y nuestra exposición actual en el informe que tienen a su disposición en el enlace del vídeo.